Saludos queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a una nueva reenseñanza. En esta reenseñanza, como ustedes saben, reforzamos los aspectos más débiles de clases anteriores. En esta oportunidad de la clase número 6, la reenseñanza no es una clase nueva, por lo tanto no hay actividad ni hay contenido, ¿cierto?, que sea necesario copiar, a menos que sea algo que ustedes no hayan comprendido y que ahora lo encuentren de una manera más simple o más sencilla. Entonces lo pueden copiar en sus cuadernos para poder reforzar y repasar estos contenidos. Bien, al igual que en nuestra reenseñanza anterior, el objetivo se propone sintetizar los contenidos más generales y también aquellos que sean más débiles de la primera unidad. Quizás no lo recuerden, pero aquí tenemos dos imágenes en las cuales podemos ya darnos cuenta de cuáles eran los contenidos que estaban presentes en la clase número 6 o recordarlos. Vemos a un orador, a una persona dando un discurso, y también vemos periódicos que nos recuerdan el tema de la noticia. Como ustedes bien saben, todas las clases o todas las actividades y materiales de la asignatura comienzan con 3 preguntitas que nos ayudan a pensar y a reflexionar un poco sobre lo que hemos visto anteriormente. Entonces ahora vamos a tratar de responder cada uno, ¿cierto?, mentalmente sus preguntas. Y si no, pueden volver a reforzar a través de lo que tienen apuntado en sus cuadernos o en las actividades que han realizado. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia existe entre una noticia y un discurso? Ahí ustedes, ¿cierto?, van a revisar que teníamos diferentes textos y que tenían diferencias entre sí cuando hicimos la actividad de esa semana. Luego le pregunta, ¿cuáles son los propósitos de una noticia y un discurso? Al igual que tienen diferencias en su forma de escribir y en otros aspectos, también hay un propósito diferente al momento de escribir una noticia y al momento de escribir un discurso. Entonces, ¿con qué intención se escribe cada uno? Esa es la pregunta. Y finalmente, ¿qué caracteriza a los emisores, es decir, quien emite el mensaje, y a los receptores, o sea, quien recibe el mensaje, de la noticia y del discurso? Entonces, ahí tenemos una tercera pregunta relativa a esto, que está, como les digo, explicados en esa clase que era la clase número 6. Bien, el primer contenido, y que también está muy relacionado con la primera pregunta que se les formuló en la diapositiva anterior, es la diferencia entre una noticia y un discurso. Y este contenido ustedes lo pudieron revisar en la clase, incluso ocupamos la misma imagen para compararlos. Primero, la noticia tiene un lenguaje objetivo, es decir, busca transmitir las cosas de la forma en que han sucedido. Utiliza un lenguaje simple, con palabras directas, sin ocupar metáforas o sin ocupar otro tipo de recursos que hacen el lenguaje más poético o figurado, que es lo que pasa en el discurso, donde sí hay mucha comparación, mucha analogía, muchos recursos narrativos y muchos recursos descriptivos que ayudan a embellecer el lenguaje. Mientras la noticia tiene un lenguaje simplificado, el discurso tiene un lenguaje que está embellecido de alguna forma. Esto porque la noticia comunica hechos, sucesos concretos que han acontecido a la comunidad o que son relevantes para la comunidad, mientras que el discurso comunica las ideas y creencias, también las opiniones que tiene el emisor respecto a un aspecto de la sociedad. Entonces ahí tenemos una segunda diferencia. Primero el tipo de lenguaje, que en uno es objetivo y en el otro es figurado, y luego la comunicación de los hechos en la noticia versus la comunicación de las opiniones en el discurso. En tercer punto, la noticia está presente en noticiarios y periódicos. Sabemos que los noticiarios se pueden dar en la radio, vía internet o a través de la televisión e incluso en diferentes formatos de plataformas web, etc. El discurso también puede estar presente en diversos ámbitos, como en la política, la religión, la cultura e incluso en el ámbito familiar. Por ejemplo, en una ceremonia como un matrimonio, cuando uno de los invitados habla, ahí tenemos un discurso. En un ámbito privado quizás o más íntimo como es la familia, o también cuando el presidente anuncia nuevas medidas ante la pandemia, o cuando recibimos la visita de una autoridad religiosa, ¿cierto?, de un papa en nuestra región. Ahí tenemos casos de diferentes discursos que podemos observar en todos los ámbitos del desarrollo social. Bueno, acá tenemos una comparación de los propósitos
bien resaltada en lo que cada uno busca. Como les decía, el propósito de la noticia es informar, ¿ya? La noticia siempre se propone informar. Esa es una palabra clave que no debemos olvidar. Noticia, informar. ¿Y sobre qué informa? Sobre hechos concretos, ¿ya? Hechos que no se puedan discutir. Hubo un choque en la esquina de la bajada, de la esquina antes de la bajada de Alto Hospicio Iquique. Es un hecho, eso pasó, hubo un choque. No dice que fue un, ¿cómo se llama esto? Que podría haber sucedido algo como un choque. No, lo da como un hecho real, como un suceso. Y no pone un juicio de valor o una opinión de por medio, sino que la presenta de la manera más imparcial posible. En cambio, en el discurso el propósito no es informar sobre un tema, sino expresar o comunicar una idea, ¿ya? Comunicar ideas o perspectivas sobre un tema. Por ejemplo, cuando una autoridad dice, creemos que vamos por muy buen camino ya que han disminuido los casos de COVID en la región metropolitana, da su opinión o su interpretación sobre lo que está sucediendo, ¿ya? Si queremos información, podríamos dirigirnos a los informes del Ministerio de Salud, o podríamos dirigirnos a los diarios, podríamos dirigirnos a otro tipo de textos, pero los discursos no son para entregar información. El foco del discurso es dar una interpretación sobre lo que se está informando. Y aquí vemos el ejemplo, a un costado tenemos la imagen de una noticia donde se habla sobre la suma de casos de COVID, y en el otro costado tenemos la imagen de esta joven que es la señorita Greta, muy conocida por su activismo en el ámbito del medio ambiente, y que ella expresa su opinión o su pensamiento respecto a la contaminación que se vive actualmente. Bien, emisores y receptores. Por un lado tenemos a quien emite el mensaje, quien emite la noticia o quien emite el discurso, y por otro lado tenemos al receptor o receptores, que van a ser quienes reciban este discurso o esta noticia. En el caso de la noticia, el emisor es un periodista. Puede ser un periodista de profesión, como puede ser una persona que lo haga por hobby y que esté cumpliendo el rol de un periodista al escribir la noticia, y que pertenece o presta servicios a un medio de comunicación. El receptor, en este caso, es un receptor masivo, un receptor múltiple y desconocido. Cuando el periodista escribe su noticia, no sabe a cuántas personas va a llegar, a qué estrato social pertenecen las personas, o a qué estrato económico, o de qué etnia son. Le habla a un grupo de desconocidos que él no puede determinar. Y podemos ver en la imagen al periodista, ¿cierto? Ahí haciendo su trabajo. Y también vemos al costado unos receptores de ejemplo, que vemos una persona adulta y un niño que podría, no sé, ser su hijo, su sobrino, pero que son de diferente edad. O sea, el periodista no sabe que él está escribiendo para que diferentes personas de edades diferentes vayan a leerlo. Sabe que existen muchas personas que lo van a leer. En cambio, en el discurso, el emisor no es un periodista, sino que es una figura de autoridad, como era el ejemplo que vimos de J.K. Rowling, de la autora de Harry Potter, que ella como autoridad en el tema de la creatividad dio un discurso en una universidad sobre eso, sobre la creatividad. También puede ser un líder, ¿ya? Un líder político, un líder religioso, como hablábamos del Papa también. Un líder empresarial, por ejemplo, el dueño o el jefe de una empresa, o puede ser el representante de una comunidad, como lo vimos en el caso de Martin Luther King, que representaba a la comunidad afrodescendiente y que dio un discurso sobre la discriminación a los negros en Estados Unidos, abro la comilla, ¿cierto?, por el uso despectivo que se hace de la palabra. Entonces vemos que hay un receptor que puede ser de múltiple naturaleza, pero que de alguna forma está investido de algún grado de poder o autoridad. Como en el ejemplo que les di del matrimonio, por lo general quien da el discurso son los padrinos, que son personas elegidas para eso, o los padres de los novios, o los familiares de los novios, pero tienen algún grado de autoridad o de reconocimiento en la situación que van a dar el discurso, ¿ya? O se transforman en líderes en el momento que dan este discurso. Y el receptor también es múltiple, también hay una gran cantidad de personas, ya sean las 5 personas del matrimonio o sean las
300 personas de una misa de un obispo o sean 1000 personas, hay un receptor que es múltiple. No es como una carta que va dirigido a una persona o un mensaje de un chat que va recibido a una persona o incluso una llamada, estamos hablando de una llamada simple. No, acá hay un receptor que es más de una persona que va a recibir mi mensaje o mi discurso. Y vemos abajo en el ejemplo el caso de lo que ya les había mencionado, el discurso presidencial. Vemos al presidente de la República, Sebastián Piñera, que se está dirigiendo a un grupo de personas que no podemos ver, probablemente sea un discurso televisivo. Y además, como autoridad del país, él está acompañado por otros representantes de Estado, ministros, secretarios, etc. Bien, a diferencia de una clase, la reenseñanza es bien cortita, como ustedes pueden darse cuenta, porque solamente tomamos lo más importante del contenido, pero también cumplimos con el cierre, con las 3 preguntas que nos ayudan a la reflexión y a fijar nuestros contenidos y a evaluarnos, autoevaluarnos, si estamos aprendiendo o no, si podemos contestar o no podemos contestar con facilidad. Y así nos invita a revisar los contenidos que estén más débiles o que más dificulte la respuesta. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante diferenciar entre una noticia y un discurso? ¿Por qué creen ustedes que será importante reconocer cuando estoy escuchando o viendo una noticia y cuando estoy escuchando y viendo un discurso? ¿Qué tan presentes encuentran en tu vida las noticias y los discursos actualmente? Hoy en día, ¿ustedes ven harta noticia o no hay tanta noticia? ¿Hay muchos discursos o no hay discursos? ¿Qué está pasando con eso? ¿Es algo que esté en sus vidas o en las vidas de sus familias actualmente, o es algo que no tiene ninguna importancia y que no incide de ninguna manera? Es una pregunta, hay un poco de opinión, pero que también debe estar bien justificada de por qué piensan así. Y finalmente les pide que mencionen una noticia y un discurso que hayan visto recientemente. Mencionar, simplemente describir, yo vi una noticia que trataba sobre un gatito atrapado en un árbol. Y también vi un discurso que dio, el líder de mi iglesia hace poco para todas las familias que se encuentran en cuarentena. Nombrar uno u otro y poder, ¿cierto?, describirlo brevemente. Bien, eso sería todo con respecto a la reenseñanza. Espero que el video haya sido de mucha utilidad, que puedan de él revisar y volver a verlo si es necesario para comprender todos los contenidos que estamos revisando, sobre todo con este contexto en el cual nos encontramos lejos y que no hay una comunicación tan directa. Entonces espero que este video sea de ayuda para solucionar un poco eso. Y como siempre, cualquier duda o consulta la pueden enviar a través del correo o la pueden realizar comentando en Classroom. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos pronto.